¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Lección 13. El otro día viajaba de San Pablo para Brasilia. En el avión a mi lado viajaba una ancianita que lloraba. Cuando las personas lloran es mejor dejarlas llorar. Después, cuando el avión ya había levantado vuelo, yo la sonreí. Ella me miró y dijo muchas gracias. Después me contó, estaba viajando a Brasilia porque su hijo acababa de morir. Y ella decía, lo que más me preocupa es que no sé a dónde se fue mi hijo. Algunos dicen que si fue bueno se va al paraíso, si fue malo se va al infierno, si fue más o menos se va al purgatorio. Otros dicen que mi hijo se desencarnó y el espíritu se va a reencarnar otra vez. Si yo supiera por lo menos a dónde mi hijo fue. Y esa era la angustia de aquella ancianita. Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿A dónde van los que mueren? El cuerpo va al cementerio y el alma y el espíritu. ¿Existe alma? ¿Existe espíritu? Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos? Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en este momento pedir tu dirección, queremos rogarte que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Sobre todo al tratar este tema tan importante, queremos pedirte que nos puedas hablar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, quiero recordarles de que usted pueda tener en su alcance un ejemplar de la Biblia para que cuando el pastor nos invite a buscar los versículos en la Biblia, usted pueda allí buscarlo, leerlo, pueda remarcar, y sin duda que esto será de mucho beneficio para estudios en el futuro. Para dar inicio a este tema tan importante, que es la muerte, la lección nos propone comenzar con la explicación de qué es la vida, pastor. Entonces la pregunta 1 dice, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Bueno, es un gusto volver a transitar con ustedes, y por sobre todo en un tema tan importante. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 27. Y luego vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 7, para comprender cómo es que Dios formó al hombre. Vamos a leer el primer texto bíblico. Génesis capítulo 1, verso 27, declara lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis capítulo 2, verso 7 dice lo siguiente. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Dios fue quien creó al hombre. El texto bíblico, queridos, dice que somos hechos a la imagen de Dios. Y el segundo texto, pastor, en Génesis capítulo 2, verso 7, refiere a que Dios forma al hombre del polvo de la tierra
nos arma en barro, por decir de alguna manera, el cuerpo, pero es un cuerpo inerte, es barro. Y el texto registra que sopla en la nariz del hombre aliento de vida, y entonces el hombre es un ser viviente. El hombre comienza a respirar y comienza a vivir. Ahora, ¿quién creó al hombre? Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Podríamos sintetizar que Dios unió polvo más aliento de vida. La unión del polvo más el soplo de Dios, el aliento de vida, como resultado da un ser viviente, una persona o un alma. Pastor, el polvo por sí mismo no tiene vida. El soplo, el aliento de vida, la unión de estos dos elementos, entonces produce un ser viviente. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente. Ahora, los componentes por separado no son una persona. Cuando estas dos componentes, el polvo y el soplo de vida de Dios, se unen, conforman el ser humano, conforman un hombre, una mujer, conforman un alma. Recordemos, pastor, que en la Biblia el alma es sinónimo de una persona, un ser viviente. Para la Biblia no es que tenemos un alma dentro de nosotros, sino es que somos un alma. Dios une del polvo con su aliento, genera la vida de la persona. Qué importante es comprender este concepto de cómo se forma la vida para entonces luego comprender lo que significa la muerte desde el aspecto bíblico. Pero la segunda pregunta dice, ¿por qué morimos? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el libro Romanos capítulo 6, verso 23, y luego en el capítulo 5, verso 12, vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Ahora, ¿por qué nosotros morimos? Este texto bíblico nos refiere a que la muerte tiene que ver con la consecuencia del pecado. Adán y Eva, al comer el fruto prohibido, pecaron y no murieron inmediatamente, pero sí comenzaron a envejecer. Y fueron envejeciendo hasta el punto de morir. Y hoy, pastor, la raza humana muere. Su ciclo de vida es nacer, crecer, envejecer y morir. ¿Por qué morimos? Por consecuencia del pecado. Pastor, vamos a la pregunta 3. ¿Qué es la muerte? Bueno, yo quiero invitarte a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Este libro nos describe con claridad qué es la muerte. Y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7 a nosotros nos dice que el polvo se separa del aliento de vida. Eso produce la muerte. La persona deja de ser, no existe más. Por eso el proceso de la vida es la unión de estos dos componentes y la muerte es la separación. Esa separación del polvo de la tierra, del cuerpo, del aliento de vida, hace que automáticamente desaparezca el ser viviente. Sí, no hay rasgos luego de eso de vida. La persona muere, deja de existir, y en breve vamos a leer algunos textos bíblicos más que describe qué sucede cuando la persona está en el sueño de la muerte. Vamos a la siguiente pregunta, pastor. ¿A qué compara Jesús la muerte? Bueno, yo quiero invitarte al libro de San Juan, capítulo 11, verso 11 en adelante. Jesús, en esta historia que a él le tocó vivir junto a la pérdida de un amigo, él describe a la muerte con un término que para muchos de nosotros va a ser sorpresivo. Vamos a San Juan capítulo 11, verso 11, y leamos junto este texto. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido,
pero voy a despertarlo del sueño. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. ¿A qué compara Jesús la muerte? Jesús compara la muerte al sueño. Lázaro estaba muerto y él decía que Lázaro estaba durmiendo. Por eso la pregunta aquí, querido pastor, es ¿a qué compara Jesús la muerte? Al sueño. Es ese estado de inconsciencia donde el que está durmiendo no sabe nada, y Jesús quería dar a entender de alguna manera que Lázaro estaba en la misma situación. Pero pastor, ¿sabe algo quién ha muerto? ¿Qué dice la Biblia? Acompáñeme por favor en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 5 y verso 6. Allí en el Antiguo Testamento el texto bíblico dice lo siguiente: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Querido pastor, lo que dice Eclesiastés es alentador. Nuestros seres amados, cuando van al descanso o al sueño de la muerte, ya no tienen más envidia, ya no tienen más amor, ya no nos extrañan, ya no piensan, ya no sienten, no están sufriendo en ningún lugar. Están descansando el sueño de la muerte. Pastor, si esto que enseña la Biblia es verdad, entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas que creen que su ser querido que está muerto los está mirando desde el cielo? Quisiera decirte que bíblicamente no hay cómo sostener eso. Nuestros seres amados no nos están mirando de ningún lugar, están descansando. Y eso trae paz a nuestro corazón. Pastor, la pregunta número 6 es muy interesante, ya que dice, ¿qué ocurre con el alma? Bueno, si nosotros nos preguntamos qué ocurre con el alma, nos estaríamos preguntando qué ocurre con la persona. Quiero invitarte a ir al libro de Ezequiel 18:4. Allí en el Antiguo Testamento va a aclararnos con respecto a esta pregunta. El texto bíblico dice lo siguiente: porque todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Las dos son mías. El que peque, ese morirá. Ahora, la Biblia es clara. ¿Qué sucede con el alma? El alma muere, porque el alma es la persona. No hay un alma dentro de la persona. Somos el alma, somos un ser viviente. Querido amigo, de esta manera queda claro que cuando la persona muere, o cuando el alma muere, como dice nuestro texto, el ser viviente deja de existir. No hay lugar a pensamiento de que anda dando vuelta por allí o recobra vida en otra parte. Pero, pastor, la última pregunta nos dice, ¿debemos consultar a los muertos? Bueno, qué pregunta. Estamos en una sociedad donde por ahí alguno habitúa a tener estas experiencias. Vamos a ir a la Biblia en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 10 y versículo 11. El texto bíblico allí nos dice lo siguiente: no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Creo, pastor, que este texto es más que claro. O sea, Dios no permite que alguien vaya a consultar a los muertos, porque ¿qué sentido tiene? Si la persona que ha fallecido no existe más, ¿con quién voy a hablar? Entonces entramos, según la Biblia, en un campo muy peligroso. El consejo bíblico es que no debemos consultar a los muertos. Aparte de no ir a medium, no ir a espiritistas, curanderos y demás ramas que hay en esta área. Pero el texto es muy claro. No hay razón alguna para consultar a los muertos.
Pastor, si tuviéramos que hacer un resumen de este tema tan importante, ¿qué podríamos decir? Nosotros hoy descubrimos que fuimos creados por Dios, a su imagen, y que Dios para crearnos unió dos componentes, el polvo o el barro, más el soplo de vida. Esa unión da como resultante una persona, un ser vivo o un alma, que los tres son sinónimos. Pero también hemos trabajado el concepto de ¿por qué morimos? Por la paga de nuestros propios pecados. Hemos visto que la muerte es el proceso inverso de la vida. Si la vida es la unión del barro más el soplo de vida, la muerte es la separación del barro y el soplo de vida. Entonces, la persona que muere, según Jesús, también usó el sinónimo de que está durmiendo, está descansando. Eclesiastés nos agrega diciéndonos que no piensa, no ama, no recuerda, ya no tiene más parte en esta vida. Eso nos trae paz sabiendo que no está en ningún lugar sufriendo, penando, padeciendo. Sabe que la Biblia nos trae mucha paz tocante a este tema, pero sí nos advierte una cosa al cierre de este estudio, que no debemos consultar a los muertos, porque ¿qué sentido tendría consultar a alguien que no existe? Lo que Satanás quiere hacernos creer es que nosotros podemos tener la posibilidad de comunicarnos con nuestros seres amados que murieron. Y no es cierto, porque no hay un solo pasaje en la Biblia que mencione eso, a menos que esté relacionado con agorero, con adivino, con espiritismo, con canalizador, con comunicación con ovnis o con cualquier otra cosa que está alrededor de un asunto misterioso y fantástico. No te dejes engañar. La fe de Jesús nos dice que la muerte es un sueño, pero si tú crees en Cristo, resucitarás. Y eso es nuestra certeza, y esa es nuestra esperanza. ¿Qué debo hacer? Hay tres cosas que me gustaría aconsejarte. Hay tres cosas que me gustaría aconsejarte en realidad en esto. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, consolarse con la esperanza de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí está el término otra vez. No solo lo dijo Jesús, lo dijo también el apóstol Pablo. Y entonces vuelve a decir: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Se combina en la Biblia el término dormir con el término morir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Otra vez durmieron y los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la respuesta. ¿Tenemos esperanza? Claro que sí. ¿Qué debo hacer? Número 1, tener esperanza. Esperanza en la resurrección. Las personas, los seres amados tuyos, los seres amados míos que desciendan a la tumba creyendo en Cristo resucitarán. Por eso es importante la preparación. Número 2, creer en Jesús. San Juan 11:25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué certeza! ¡Qué certeza! Marta llorando, María llorando, pero le dice Jesús: no te preocupes, Marta, no te preocupes, María. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo la razón por la que eso sucedería. Él es la resurrección y la vida. En tercer lugar, perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará. Romanos capítulo 2, versículo 7 dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¡Qué maravilloso! ¿Qué puedes hacer? Hay tres cosas. Número 1 es que tener esperanza en Jesús para la resurrección es una certeza bíblica. Número 2, debes tener la seguridad de que Cristo es la resurrección y la vida, y que eso ocurrirá con los seres amados que crean profundamente en Cristo. Y número 3, debemos perseverar, porque nuestro destino es vida, y nuestro destino
es vida eterna. Jamás olvides de que a pesar de que muchas veces somos golpeados con este intruso de la muerte, que a pesar de que a veces somos golpeados y nuestro corazón llora y nuestra mente se resiste a la idea de que debemos morir, ocurre la esperanza maravillosa de que Cristo vendrá. Y cuando Él venga, resucitará a los que durmieron o a los que murieron creyendo en Él. Allí donde tú estás, allí donde tú te encuentras, acepta esta declaración y dile: Señor, creo que a pesar de que en algún momento moriré, podré tener la seguridad de que resucitaré si creo en ti. Ahora, tú estás allí. Tal vez tu cabeza fue revolucionada, tú esto no lo sabías, ahora estás... Pero busca a alguien. Alguien tocará tu puerta llevándote un curso, la fe de Jesús. Y cuando esa persona se acerque, no rechaces el curso porque te va a llevar de la mano con el estudio de la Biblia. Pero allí, mientras eso suceda, yo quiero darte el fortalecimiento de la fe. Oramos juntos, oremos juntos y digámosle a Dios que nos ayude a creer en esta verdad bíblica maravillosa. Oremos. Querido Padre, gracias, porque tenemos la certeza, la seguridad de que tú, si creemos en ti, nos resucitarás. Gracias porque nos das esperanza, esperanza de que tú vendrás y que eso conllevará la resurrección de los justos. Ayúdanos a prepararnos para ese momento glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Fue bueno estar con ustedes y haber aprendido este tema maravilloso. Pero recuerda, la próxima lección habla acerca de la iglesia. Así es, la iglesia. ¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. Lección 14. Hola mis amigos, qué alegría volvernos a encontrar. Saben, en lo profundo del ser humano hay una necesidad de Dios.
Los seres humanos somos parte de algo mucho más grande y sublime. El ser humano experimenta un vacío que debe ser llenado y busca en lugares equivocados. Pone su confianza en el dinero, las diversiones, alcohol y drogas. Pero su vida pasa y al parecer nada llena ese vacío. Porque solo Dios puede traer satisfacción al corazón del hombre. En el mundo de hoy existen muchas iglesias. Algunos creen en Jesús, otras como el hinduismo, el islamismo, el budismo son consideradas iglesias no cristianas y todas ellas tratan de responder los grandes interrogantes de la vida humana. Incluso en el cristianismo aparecen miles de iglesias que dicen tener la verdad y todas ellas basan sus enseñanzas en la Biblia. La persona común y corriente se confunde y se pregunta: ¿tiene Dios un pueblo a través del cual revela su voluntad? ¿Existe una iglesia verdadera? Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia verdadera. Hablemos un poquitico de la organización de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Para ello debemos ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 16 al 18. Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Saben, Jesús es el fundador de la iglesia cristiana. Él vino a morir por el ser humano y consumar el plan de la salvación. Además vino para establecer un pueblo que continuara su obra salvadora aquí en la tierra. Entonces, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Cristo es el fundamento de la iglesia. Sin embargo, existe una confusión en el juego de palabras que usó Jesús cuando habló con Pedro. Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos han llegado a afirmar que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero no es así. En el griego, Pedro viene de la palabra Petros, que es igual a piedrecilla o canto rodado. Por otra parte, roca viene del griego Petra, la cual es la roca principal sobre la que se levantan los edificios de la antigüedad. Ahora, ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de la iglesia? Vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo ha dado diversos dones para que en la combinación de ellos, en armonía, la iglesia pueda ser edificada y de esta manera cumpla la voluntad de Dios. Incluso es Dios quien establece el pastorado en la iglesia para guiar a los miembros por el camino que Cristo ha señalado, a fin de que cada miembro cumpla su parte en la misión que Dios le ha otorgado a su pueblo. Esto nos puede llevar a preguntarnos: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Para ello debemos ver la vida de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando la enfermedad y dolencia de la gente. Debe ser un pueblo que enseña la palabra de Dios, que predica las doctrinas de Cristo y que tenga el mensaje de salud claramente estipulado. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Eso lo leemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así que en la iglesia de Dios no hay ambigüedades ni medias verdades, sino la verdad de Dios clara y cristalina. Dios le dio la misión de la iglesia de llevar este mensaje al mundo. Mateo 24:14 dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia es una escuela donde los miembros vienen a conocer la voluntad de Dios.
donde se les enseñe cuál es la tarea y cómo debe hacerse. Y entonces cada miembro en su trabajo, en su casa, en la universidad, en el vecindario, lleva a cabo la misión de la iglesia. Y entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Bueno, para ello les invito que vayamos al libro de Hechos y leamos a partir del versículo 1 del capítulo 6 lo siguiente. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4. La administración de la iglesia no debe descansar en una sola persona, sino en juntas, en el consejo de varias personas que buscan seguir las orientaciones del Espíritu Santo. La iglesia estaba pasando por una crisis, se debía solucionar de alguna manera. Entonces conformaron una junta de nombramientos, pidieron la dirección del Espíritu Santo y nombraron a unos varones que llegaron a ser los primeros diáconos de la iglesia. En la iglesia del Señor hay diversas responsabilidades. Estos son algunos ejemplos. Está el pastor, quien es el director de la iglesia y responsable por la congregación. Su función principal es educar a la hermandad. Encontramos al anciano de iglesia, quien es la persona que cuida el rebaño, que vela por cada persona. También están los diáconos, quienes son las personas encargadas de que la iglesia esté ordenada. Y las diaconisas están encargadas de servir a los enfermos, de cuidar a los niños y darle belleza al templo de adoración. En la iglesia existen diversas responsabilidades que tienen como objetivo el cumplimiento de una misión. Pablo amplía este concepto cuando leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 27. Para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. La iglesia verdadera debe enseñar las verdades del Evangelio ejemplificados en la vida de Jesús. Las doctrinas de Jesús forman parte de su declaración de fe. Vemos, quizás pastor, también en esta experiencia de la formación de la iglesia cristiana, una iglesia ordenada, una iglesia que estaba organizada de acuerdo a dones. Por eso, recordando la pregunta número 3, ¿quiénes administran la iglesia? ¿Quiénes son los responsables? Por eso hay apóstoles, hay pastores, hay maestros. La iglesia verdadera es una iglesia que trabaja orientada por el Espíritu Santo, como usted dijo, y sin duda que cuando el Espíritu Santo está presente será una iglesia ordenada. Pastor, hay otras preguntas más que nos ayudan a entender estas características que debe tener la iglesia verdadera según la Biblia. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Muy bien, yo quiero invitarte a que el texto bíblico una vez más sea nuestro referente. En el libro de San Juan capítulo 13, verso 15, nosotros nos vamos a hallar con la respuesta a este interrogante. El texto bíblico narra de esta manera: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La pregunta era, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? Y yo creo, pastor, que su fundador y su fundamento, Jesucristo, es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar. Y este texto bíblico justamente nos motiva a esto. Como seres humanos, muchas veces nos sentimos tentados a seguir personas, a seguir líderes, referentes que este mundo tiene. Pero qué bueno es encontrar que la palabra de Dios nos aconseja que el único guía que tendríamos que tener es la persona de Jesús.
Siempre que el hombre ha buscado ser guiado por otro hombre, ha caído en la frustración y en el fracaso. Pero te puedo asegurar que si seguimos a Jesús, eso no va a pasar. Jesús es el único a quien nosotros podemos imitar, seguir con confianza. La pregunta número 7 que queremos compartir en este momento dice lo siguiente: ¿cuál es la norma de conducta de la Iglesia? Quisiera invitarte a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. El texto bíblico en este lugar reza de esta manera: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pastor, ¿cuál es la norma de conducta de la Iglesia? Este pasaje bíblico nos dice que hay dos características en la Iglesia del tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios, esta es la norma, pero también el texto menciona, tienen el testimonio de Jesús. No se preocupe todavía por entender el testimonio de Jesús, lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Pero si quisiéramos darle una respuesta a esto, ¿cuál es la norma de conducta de la Iglesia? Y la conducta de la Iglesia va a basarse en la norma de los 10 mandamientos. Cuando escucho lo que usted explica y lo que dice la Biblia, reafirma esta idea de que la Iglesia verdadera está basada en la palabra de Dios y sostiene los mandamientos. No perdieron vigencia, al contrario, los mandamientos de Dios serán puestos en alto por la Iglesia verdadera. En otras palabras, todo lo que veníamos leyendo y estudiando en estos estudios, todo lo que vimos, una Iglesia verdadera lo debe tener. En otras palabras, debe guardar los mandamientos de Dios por amor a Dios, por amor a Jesús, que dio su vida, no solamente por mí como persona, sino por el cuerpo, por la Iglesia. Pastor, la última pregunta dice: ¿qué don poseerá la Iglesia? Bueno, yo quisiera invitarte a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, que dice lo siguiente: Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pastor Elvio, recién veíamos en la pregunta anterior que la Iglesia guardaba los 10 mandamientos, ¿sí? Y tenía el testimonio de Jesús. Ahora, este texto a nosotros nos aclara qué es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, según este texto, es el espíritu de profecía. En otras palabras, la Iglesia del tiempo del fin contará con el espíritu de profecía. En otras palabras, tendrá un profeta. ¿Sí? El espíritu de profecía es un don que se otorga a una persona que se lo llama profeta. Entonces, ¿qué don poseerá la Iglesia en los tiempos del fin? El don de profecía. Tendrá un profeta. De esta manera también vemos cómo Dios ha sido consecuente a lo largo de toda la historia, porque Él, si uno analiza el Antiguo Testamento, Él se comunicaba a través de profetas. Aún en el Nuevo Testamento el Señor mostraba visiones a sus hijos. Y evidentemente, por lo que enseña la Biblia, la Iglesia verdadera de los últimos días también contará con este don profético. La verdad que encontramos a un Dios maravilloso que se encarga y se preocupa de atender a su Iglesia de manera como Él lo considera más oportuno. Pastor, ¿qué podríamos decir como resumen del estudio de este día? Bueno, nosotros hoy al leer descubrimos que tanto el que fundó como quien es el fundamento de la Iglesia no es otro que Jesucristo. Él es la roca de la Iglesia. Que la Iglesia tiene dirigentes que según el Nuevo Testamento son apóstoles, son profetas, son evangelistas, son pastores, son maestros, son dones que Dios ha distribuido de acuerdo a como Él quiere por medio del Espíritu Santo. También vimos que la Iglesia verdadera tiene una triple misión: predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y enseñar. Son 3 misiones que la Iglesia verdadera hoy debiera tener.
Si usted busca la iglesia verdadera, va a tener que buscar una iglesia que es regida en el orden y es conducida por la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que representa a Dios tiene que ser una iglesia como es Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. ¿Qué características tiene que tener la iglesia verdadera? Hemos descubierto que la iglesia verdadera tiene que tomar el ejemplo únicamente y exclusivamente de Jesús, y que lo que va a regir como norma para la iglesia verdadera son los 10 mandamientos, y que en los últimos tiempos el don que va a estar presente en la iglesia va a ser el don de profecía. La iglesia tendrá un profeta. Frente a este estudio tan interesante, la pregunta que surge es ¿qué debo hacer? Y la lección de hoy nos presenta 2 consejos. Por un lado, dice el primer consejo, unirme a la iglesia verdadera. Y es aquí donde quiero invitarte a que puedas buscar esa iglesia y a que te puedas unir. Como hemos estudiado, busca una iglesia fundada en Cristo, que siga el mensaje bíblico, que tenga los mandamientos como punto de referencia en sus creencias, que sea una iglesia que realmente esté dirigida por el Espíritu Santo. Y el segundo consejo es de permanecer fiel y firme. Una vez que vayas a la Biblia y una vez que encuentres en la Biblia estas características y luego encuentres esa iglesia, mantente fiel y firme, porque esta es la voluntad de Dios. Por eso, en este momento, nuestro compromiso de fe, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús fundó la iglesia, deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Pastor, este es mi deseo. Yo voy a colocar mi nombre aquí como señal de que creo que Jesús es el fundamento, quien fundó la iglesia, y deseo unirme a la iglesia verdadera y ser fiel hasta el fin. Pastor Elvio, su decisión me alienta, me anima, y quisiera que vos allí también, donde estés, puedas tomar esta decisión también, que puedas creer que Jesús fundó una iglesia verdadera, que la puedas reconocer y que puedas asistir y participar en ella, esperando la pronta aparición de Jesús. Y yo quisiera invitarte a que tú también puedas firmar allí tu hojita. Yo voy a poner mi nombre porque este es mi compromiso de fe, y te animo a que junto a mí puedas colocar allí tu nombre como compromiso y recuerdo de que tú te has puesto como voto creer que Jesús fundó la iglesia y te comprometes a ser permanente y fiel en ella. Pastor, quiero invitar a nuestro amigo que está allí del otro lado y animarlo a que busque una iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. Es la iglesia levantada por Dios en este tiempo para restaurar la verdad de su palabra. Es la única iglesia que guarda todos los mandamientos y sus enseñanzas están basadas en las Escrituras. Es la iglesia que está llamada a ser luz en esta época especial del mundo. Y es tu privilegio y es nuestro privilegio ser parte de ella. Por eso, pastor, quizás queríamos pedirle que usted nos podamos finalizar este estudio con una oración para que Dios pueda poner esta convicción en nuestros corazones. Te invito, donde estás, a acompañarme en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por desafiarnos y presentarnos esta verdad hoy. Y queremos expresarte en este momento, nosotros aquí, los que oyen y los que están viendo este video, que creemos que Jesús fundó la iglesia. Y queremos en este compromiso de fe expresarte que deseamos unirnos a ella y ser fiel hasta el fin. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Querido amigo, quiero animarte a que en la parte de atrás del estudio, aquí en el estudio adicional, puedas continuar profundizando este tema que es muy importante para las decisiones que tendremos que tomar más adelante. Que el Señor los bendiga, que puedan tener el gozo y el privilegio de poder avanzar en el conocimiento de la Biblia. Recuerden que el próximo tema es el don de profecía. No se olviden.